Ha desarrollado una extensa actividad profesional como proyectista y director técnico en obras de arquitectura. Ejerció permanentemente la docencia desde profesor asistente a profesor titular con concursos públicos de oposición y antecedentes. En la función pública fue secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba y ministro de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la provincia. Como senador y concejal, presidió las comisiones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en los respectivos ámbitos legislativos. Es autor de numerosas publicaciones en libros, artículos y notas periodísticas sobre temas de arquitectura y urbanismo y disertante en temáticas vinculadas a estas disciplinas. Fue elegido cordobés destacado del año 2009 por La Voz del Interior. Fue distinguido con el primer premio al arquitecto en la función pública por la Federación Panamericana de Arquitectos. Ahí entré, Gordi. Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente dirige el Instituto de Planificación del Área Metropolitana de Córdoba. Bueno, no les quito más tiempo. Papi, si querés empezar con la charla. Bueno, con mucho gusto. Un agradecimiento sincero a la Fundación por esta invitación que valoro mucho. Y por cierto, un reconocimiento a la tarea que vienen realizando. Creo que ha sido importantísima la desarrollada durante este año que está concluyendo. Y seguramente tienen un horizonte de futuro muy auspicioso. Yo me voy a referir inicialmente en una breve introducción al concepto de ciudad, no particularmente en este inicio sobre Córdoba, sino en términos generales, porque como constructores que somos todos de la ciudad, porque esa es una de las características que tiene la ciudad, todos participamos de una forma u otra, cotidianamente, en dejar una impronta en la construcción de la ciudad. Entonces, todos tenemos algo que decir de la ciudad, todos tenemos una opinión. Hoy estoy hablando yo, pero seguramente cualquiera de ustedes que se refiriera a la ciudad o particularmente a Córdoba, plantearía cosas que seguramente me permitirían aprender nuevas cosas. Esta es la idea que yo tengo. Y debo decir que con el paso del tiempo se ha venido viendo casi permanentemente una especie de dualidad en los enfoques sobre el concepto de ciudad, la idea de ciudad, cómo abordar la problemática de la ciudad. Y estas dos facetas o instancias, que no son absolutamente compartimentalizadas, están referidas en un caso a aquellos que ven justamente a la ciudad como una producción de la comunidad, ¿no es cierto? Como una producción cultural en un proceso de acumulación histórica. Y está la otra visión que para mí es un poco más tecnocrática, un tanto más estéril, diría yo, que es aquella que visualiza a la ciudad casi exclusivamente como un hecho autónomo. Fíjense que a esto yo lo vengo advirtiendo siempre, es algo que me lleva a la reflexión, porque Es un arquitecto desde hace muchos años, que hablar de la situación urbanística de Córdoba. Cuando transitaba las aulas de la Facultad de Arquitectura, me recuerdo, fue una década muy linda, es decir, parte de la década. Era la universidad de la libertad, de la democracia, de la época de la presidencia ejemplar de Arturo Umberto Illia, que después se truncó mientras estábamos cursando ya los últimos años con el golpe de Estado del 66, y echaron a muchos de nuestros profesores, a los que más seguíamos.
inclusive nos echaron a nosotros porque éramos ayudantes a alumnos, hablo en plural porque conformamos un grupo. Entre los que estaban mis socios, que fueron muchos años, conformamos el estudio de aquel Bonaiuti y Retaroli. El arquitecto Bonaiuti lamentablemente nos dejó hace un tiempo, falleció, fue decano de nuestra facultad, y bueno, compartimos con él y con Retaroli muchísimos años. Fue un estudio que tuvo muchísima actividad en Córdoba, y compartíamos también la experiencia académica, como les decía, como ayudante a alumno. Tuvimos el atrevimiento de hacer una nota en donde cuestionábamos al régimen dirigido al interventor en el decanato de la facultad, y bueno, al otro día estábamos afuera. Y junto con los profesores que habíamos admirado en la facultad, que también quedaron desplazados y se empezaron a dedicar más asiduamente a sus estudios, y bueno, nosotros íbamos de dibujantes a esos estudios de estos arquitectos, que eran los más importantes de Córdoba de aquellos años. Bueno, y decía, en esa época, en las cátedras de urbanismo se veían estas dos visiones también. Tuvimos profesores que tenían un enfoque social, humanista, muy importante, que hablaban de la ciudad construida por el hombre, por la comunidad, que era un reflejo de la misma, que no se podía entender a la ciudad si no se reconocía primero el hecho social. Pero también había otros profesores que estaban en las cátedras de urbanismo, pero en realidad no enseñaban urbanismo, enseñaban planeamiento, y particularmente planeamiento urbano. Y era esa ciudad que se veía básicamente en cifras, en números, en estadísticas, prácticamente sin imagen, la ciudad con sus calles. Arquitecto, disculpe ese silencio, arquitecto. Sí, ahí está, ahora sí. Sí, perfecto, continúe. Bueno, estas eran las diferencias que se apreciaban, generaba una cierta desorientación esto, porque no sabíamos cuál era la bibliografía que había que consultar, etc. Y esto se ha mantenido por mucho tiempo. Insisto, no con una división tajante, pero hay particularidades, digamos, en las distintas posiciones frente a la temática del urbanismo, y la comprensión de la ciudad, que van hacia uno u otro de estos aspectos que he señalado. Voy a destacar otra cuestión que me parece fundamental, que es el concepto de historicidad de la ciudad. La ciudad es lo más opuesto quizás a un hecho fugaz. Fíjense, bueno, en la historia, ¿no es cierto?, de las ciudades europeas, asiáticas, podemos encontrar tantos ejemplos de ciudades milenarias. Pero yendo a nuestra Córdoba, dentro de un año y meses, en el 23, Córdoba va a cumplir 450 años. Y en Latinoamérica tenemos ciudades como el Cusco, que en esa capacidad de registro que tienen las ciudades, ¿no?, como un gran libro que va acumulando páginas que van relatando los episodios de la ciudad, que vive la ciudad en estos tiempos extensos. El Cusco estratifica, digamos, en su realidad física, la cultura preincaica, la cultura incaica con mucha evidencia, la ciudad colonial y la ciudad de la modernidad, de la actualidad, la ciudad contemporánea. Y eso se lee, indudablemente que existen ojos más aguzados
de especialistas, de historiadores o de urbanistas que son capaces de profundizar en esas lecturas. Pero este gran libro realmente existe como tal y nos puede llevar a pensar esto a otro tema interesante, que es el tema de la ciudad como patrimonio histórico y cultural. Cada elemento importante, ¿no es cierto?, de la ciudad que desaparece o que es tapado por otro, es como si le arrancáramos páginas a ese libro, entonces su lectura se hace más dificultosa. Cuánto hablamos de lo lindo que son algunas ciudades europeas, porque han sabido justamente mantener esos registros de la historia, ¿no es cierto?, que nos muestran paisajes urbanos realmente memorables, y a veces pensamos en lo poco que mantenemos nosotros nuestros registros históricos. Bueno, y esto es así realmente. La ciudad nos refleja permanentemente, refleja nuestra existencia, la existencia de las distintas generaciones que la han habitado. Este concepto de la ciudad y la existencia, me acuerdo de un título interesante del noruego Christian Norberg Schultz, que creo que era espacio, existencia y arquitectura. No sé si era exactamente en ese orden, que justamente hablaba de esa condición espacial que tiene la existencia humana y a su vez la condición existencial del espacio. El espacio que ha sido modelado, digamos, a través de la existencia del hombre, viviendo fundamentalmente en comunidad, por cierto. Cada uno de nosotros, cuando lee ese libro, cuando vivencia la ciudad, que puede ser su propia ciudad, va otorgándole significados, ¿no es cierto? Porque a veces estamos mucho más adheridos a los espacios que vivimos y a veces, a lo mejor como turistas, viajando, estamos menos vinculados a esos espacios y le damos otros significados distintos a los que le da el habitante de la ciudad. Todos le damos a las ciudades un significado diferente porque está muy vinculado a nuestras vivencias. Hay bueno, cosas tan interesantes. Me recuerdo de un pequeño libro que se llama La poética del espacio de un importante filósofo francés que es Gastón de Bachelard. La poética del espacio. Me acuerdo cuando habla citando a una novela de Victor Hugo, o Víctor Hugo en criollo, que habla de la catedral gótica de Notre Dame. Y habla de ese habitante legendario, ese ser torturado, deforme, el jorobado de Notre Dame. Y hay toda una imagen tan creativa de cómo ese ser deforme y torturado está consustanciado, digamos, con la rugosidad de la piedra de la antigua iglesia gótica de Notre Dame, cómo sus rincones, sus lugares intrincados le otorgan un verdadero refugio, ¿no es cierto?, para que este ser pueda habitar permanentemente a esa catedral, asimilándose, como decía, la rugosidad de las piedras, a los monstruos de las gárgolas de la iglesia. Es realmente una imagen muy linda, muy interesante, y hay mucha bibliografía vinculada con esto. Pero
volviendo al significado, y para concluir un poco esta introducción, me refiero a ese significado que muchas veces busca la arquitectura oficial, la arquitectura que impone el Estado, y fundamentalmente los estados totalitarios. Fíjense ustedes que en todos los casos de estos estados totalitarios han utilizado la arquitectura y el urbanismo como un instrumento de poder, de imponerse ante, ante el pueblo, imponiendo su fuerza como Estado, su poderío, limitador de las libertades individuales. El estalinismo recurre a esas grandes obras, ¿no es cierto?, que tienen que mostrar a ese Estado poderoso, y recurre a estilos neogóticos o neorrenacentistas en los edificios más importantes de las instituciones que los representan. Uno dice, ¿por qué si el socialismo se supone que tendría que manifestarse con una arquitectura y un urbanismo mucho más menos ampuloso, ¿no es cierto?, que vaya acorde con ese sentido de la justicia social? Bueno, no es así, no es así. Ahí están todavía los grandes edificios del Palacio de los Soviets, de la Duma, los edificios de la universidad, del el Ministerio de Relaciones Exteriores, grandes monumentos neogóticos, cuando la arquitectura moderna estaba en pleno desarrollo y en plena ebullición en el mundo, en Europa, inclusive en Rusia, a través del constructivismo ruso, ¿no es cierto?, que fue castigado como una desviación, digamos, de lo que estaba imponiendo el régimen. Fíjense la plaza de Tiananmen, y hablando de los significados, en Beijing, con esos dos grandes edificios que aparecen como portada, ¿no es cierto?, que son los símbolos del Estado de aquellos gobiernos de Mao Zedong, por ejemplo, me estoy refiriendo a esa época, con el partido y el edificio del gobierno, y la enorme plaza, ¿no es cierto?, que se extiende después de ese pórtico que marcan estos edificios. La plaza de Tiananmen toma el significado, ¿no es cierto?, de la grandilocuencia de esos años del comunismo chino, pero sin embargo un hecho, quizás, no sé si fortuito, por lo menos sí, particularmente la fotografía a la que me voy a referir, no así el movimiento estudiantil, ¿no es cierto?, que fue cruento en la forma que fue reprimido, pero la foto de aquel estudiante con una enorme valentía, sin nada, sin ningún armamento, solamente con su cuerpo, delgado, joven, se para firmemente frente a un tanque que avanza y finalmente lo hace detener. La foto de ese estudiante, que circuló por todo el mundo y sigue circulando, le da un nuevo significado a la plaza de Tiananmen. Cambia completamente el significado pretendido, ¿no es cierto?, por el régimen. Bueno, y así tantas otras cosas, la locura de la Germania de Hitler, ¿no es cierto?, con su arquitecto de cabecera, Albert Speer, con esos bulevares monumentales que terminaban en un escenario, una verdadera escenografía con los estandartes. En el centro estaba el líder,
no se concretó esa locura de ciudad proyectada por Esper, por lo menos quizás fragmentariamente sí se puede haber concretado, pero no en su totalidad, por supuesto. Bueno, y tantos otros ejemplos que podrían citarse al respecto. Por todo lo que he dicho, en la antigua Grecia, la ciudad se definía a través de distintas dimensiones, diría yo, pero todas convergentes, todas hablaban de la ciudad. Me refiero a la urbis, a la polis y a las civitas. Palabras griegas latinizadas, por cierto. En el primer caso, la urbis es la que nos lleva más directamente al urbanismo, ¿no es cierto? Es la ciudad interior. La ciudad, como mencionaba recién, ¿no es cierto?, con sus componentes, con sus calles, sus plazas, sus monumentos, sus edificios institucionales, sus sectores residenciales, es la ciudad interior. Pero como estos términos son propios de la época de las ciudades-estado griegas, las ciudades-estados eran ciudades independientes, con sus propios gobiernos, con sus ejércitos, con su capacidad ofensiva y defensiva. Entonces, dominaban también una región. Esa región era propia de la ciudad. Entonces, esto se definía como la polis. Este concepto llevado a la actualidad, en donde las ciudades grandes han conformado áreas metropolitanas, que el término viene de eso, ¿no es cierto? Viene de meter y de polis. La metropolis, la ciudad madre, que es la que domina un conjunto de ciudades menores que están vinculadas a la misma. En algunos casos unidas, ¿no es cierto?, formando conurbaciones, en otros casos sin estar físicamente vinculadas, mantienen relaciones fuertes de intercambio con la ciudad madre, la ciudad principal. Este concepto entonces de polis es aplicable en la actualidad con ese sentido. Y finalmente estaba las civitas, que es la ciudad de la gente, ¿no es cierto? A lo que me refería inicialmente en esta introducción. La ciudad del ciudadano, la ciudad en donde los ciudadanos libres se manifiestan, se reúnen, intercambian ideas, accionan cultural y políticamente. Este es el concepto de las civitas. Y bueno, con esto concluyo. Si estoy habilitado para compartir la pantalla, lo voy a hacer para ver una proyección que voy a pasar rápidamente porque no he tomado la hora, pero tengo la percepción que... No, estás bien, va a media hora, pa. Bueno. Bueno, vuelvo al título que habíamos planteado, que habíamos acordado, el crecimiento de las ciudades y el impacto que inevitablemente producen, ¿no es cierto?, con el crecimiento. En algunos casos un impacto ambiental negativo innecesario, ¿cierto? Pero es innegable que las ciudades cuando crecen avanzan sobre el territorio y el territorio tiene valores ambientales que muchas veces son agraviados por el crecimiento. Esta imagen que está a la derecha de la pantalla es una de las tantas que podrían mostrarse del avance de la ciudad sobre lo que sería el piedemonte de las Sierras Chicas de Córdoba, una de las 3 cadenas montañosas que tiene nuestra provincia, ¿no es cierto? La Sierra Chica, la Sierra Grande y la Sierra de Pocho hacia el oeste. Y acá vemos cómo la ciudad
con este crecimiento que se ha llamado en algunos casos, pero algunos autores han llamado crecimientos difusos, dispersos, etc. Va avanzando sobre lo que es el talud oriental de la Sierra Chica, ¿cierto? Entonces, estas son zonas boscosas típicas, son zonas en donde se producen las nacientes de las cuencas hídricas, tienen un alto valor ambiental y la ciudad, extendiéndose hacia estas laderas, indudablemente va produciendo un impacto bastante negativo. Yo utilicé estas imágenes, las tres de arriba, en una conferencia que di hace un tiempo, hablando sobre los bordes de las ciudades, lo que en palabras inglesas se suele mencionar como la Edge City. Seguramente Ceci me va a corregir por la pronunciación. La ciudad de borde. Y acá muestro tres ejemplos. Uno que nos gustaba mucho en aquellos años 60. Años 60 en que Tokio tenía, esta es la bahía de Tokio, Tokio había alcanzado los 10 millones de habitantes en la década del 60, con una recurrente falta de espacio para el crecimiento de la ciudad. Entonces, Kenzo Tange, con un grupo, se llamaba el Laboratorio Tange, había muchos arquitectos japoneses de prestigio, como Arata Isozaki y otros que no me recuerdo, plantean esta mega estructura, ¿no es cierto?, que es un enorme puente que, además de la conectividad vial entre las dos orillas de la bahía, aloja todas las funciones principales de la ciudad, ¿no es cierto?, los edificios institucionales, los grandes comercios, hoteles, espacios públicos, etc. Y transversalmente, en otros ejes, se va desarrollando las viviendas, ¿no es cierto?, las áreas residenciales. Por cierto, esto no se llegó a materializar, y seguramente el impacto que hubiera tenido, ¿no es cierto?, en este espacio marítimo tan acotado, ¿no es cierto?, que es la bahía, seguramente hubiera sido importante. Esta es otra utopía que, bueno, es un ensayo, ¿no es cierto?, de estos trabajos de estudiantes que lleva adelante el equipo de Países Bajos, de Holanda, el equipo MBRDB, que conduce un taller que realiza una experiencia en esta costa valenciana, en esta ciudad de Benidorm, una ciudad bastante, bueno, plagada de torres, como se ve, una especie de Manhattan mediterránea acá, con un turismo con muy poco interés en los aspectos culturales, ¿no es cierto? Acá se busca la diversión, la playa, la gastronomía, etc. Y está enmarcado en un tema que se ha planteado, digamos, para este taller experimental, que es la población casi continua que existe en todo el perímetro de la península ibérica. Visto en fotografías nocturnas es notable, como prácticamente se genera un anillo luminoso en toda la península. Y bueno, surgen estas cosas, ¿no? Una propuesta que avanza sobre el mar, no solamente se mete inclusive entre las torres existentes, sino que avanza no solo hasta acá, sino mucho más, está cortada la imagen. Entonces, estas dos cosas yo las puse porque pensaba, ¿hay algo más inamovible para el crecimiento de una ciudad que cuando se encuentra con el borde marítimo? ¿O podría ser también un borde ribereño? Y bueno, aún ante esa contundencia, ¿no es cierto?, de un límite que supuestamente impediría el crecimiento, existen intenciones de superarlo.
en estos casos no concretadas, pero sí en este caso de la derecha, en donde está esta isla de Singapur, isla, país y ciudad, las tres propiedades en este estado independiente, de enorme progreso, desarrollado. Bueno, Singapur debe tener, calculo, no recuerdo bien los datos, pero Córdoba tiene unas 57.600 hectáreas de radio municipal. Singapur posiblemente esté en unas 700.000 hectáreas, o sea, unos 700 kilómetros cuadrados, 576 kilómetros Córdoba. 7 u 8 millones de habitantes, discúlpenme la imprecisión de las cifras, pero son las magnitudes. Singapur, 1,5 millones, Córdoba capital. Bueno, quedó chico Singapur, entonces había que crecer, y la única forma de crecer, porque está separado de la península malaya en el norte, era la posibilidad de crecer sobre el mar. Y empieza a hacer todos estos rellenos, que son zonas absolutamente urbanizadas. Yo no sé si ustedes también tienen las imágenes que tapan las imágenes nuestras que tapan la de fondo, por lo menos a mí sí. Pero bueno, estas manchas rojas que están acá, que son las que se han logrado rellenar, tienen aproximadamente la superficie de 2 islas de Manhattan. Así que imagínense la significación de estos, la envergadura de estos emprendimientos de relleno. Primero, alisaron prácticamente toda la isla, ¿no es cierto? Todos los promontorios, las lomadas que existían, qué sé yo, quedaron aplanadas. Después se terminó eso, entonces fueron a buscar relleno a las islas vecinas de Indonesia, particularmente a la isla de Borneo y sus islotes próximos. Muchos de ellos, al ser bajados en su altura, después prácticamente el mar, en las tormentas, la marejada, se encargó prácticamente de hacer desaparecer estos islotes. Pero ¿qué pasa? Allí habitaban comunidades de pescadores, ¿no es cierto? Que se quedaron no solamente sin su fuente de trabajo, sino sin su hábitat. Entonces, las consecuencias ambientales de este tipo de cosas son enormes, ¿no es cierto? Bueno, y acá otras dos situaciones de límite de crecimiento. Esto es Córdoba. Esto es la reserva militar que se llama de la Calera, de la defensa de la Calera, así es el nombre que tiene. Esto es Calera, y fíjense la línea esta, la contundencia que tiene, como el desarrollo urbanístico de Calera, que es una de las ciudades metropolitanas que más crecen, se ha frenado. Bueno, acá hay una situación dominial, primero, esto pertenece al ejército argentino, y aparte está reforzada esta situación por un convenio que firma el Ministerio de Defensa con parques nacionales, y declaran ENIC, o sea, espacio para la conservación o preservación de la biodiversidad, a esta importante reserva, importantísima, que tiene Córdoba hacia el oeste. Son 15.000 hectáreas. Ustedes piensan que Córdoba, dentro de esas 57.600 hectáreas que mencioné que tiene de radio, debe tener un poco más de 25.000 hectáreas urbanizadas realmente. Y acá tenemos 15.000 hectáreas libres, ¿cierto? O sea que es una reserva importantísima. Bueno, y esta es una propuesta que hicimos desde el IPLAN, que es un plan de director para Sierras Chicas, en donde esto está, disculpen que está acostado, tiene el norte hacia la derecha, no cabía la imagen vertical con el norte hacia arriba. Acá están todas las poblaciones de Sierra Chica, es la conurbación que podríamos llamar de Sierra Chica,
y allá del otro lado se ve la conurbación de Punilla. Esta acompañando al río Cosquín, y esta otra acompañando a los arroyos Saldán Ceballos. Nosotros pensamos que plantear un límite de este tipo a través de la normativa es difícil. Entonces entendemos que acá podría haber franjas de transición. En las ciencias ambientales se llama ecotono, que es cuando se encuentran dos sistemas ecológicos diferenciados, y generalmente allí hay un área de transición que se produce que es una zona de intercambio de ambas situaciones. Bueno, entendemos que de esta forma se podría preservar este enorme espacio, que es importantísimo desde el punto de vista ambiental, de la reserva hídrica, del bosque nativo, etc. Pero dando la posibilidad de una utilización a estas franjas próximas, otro tanto se podría hacer desde Punilla, planteando esto como área de planificación concertada, en donde los dueños de la tierra tienen que tener una participación, porque uno no puede decir, ¿qué puede hacer usted? Nada. No, eso no es factible porque tendríamos que caer en expropiaciones que son imposibles de afrontar. Bueno, fíjense lo que es el enorme espacio. Esto va hasta por allá a la derecha tendríamos a Cochinga, acá tendríamos Saldán, Villa Allende y Córdoba Capital. Acá se ve una línea un poquito más oscura, ¿no es cierto?, que es la divisoria de aguas, que es la característica que tienen todos los cordones serranos de Córdoba. Tienen un talud oriental suave, desciende suavemente hacia el este y es muy abrupto hacia el oeste. Por eso está tan próximo al límite que plantea la cuenca del Cosquín. Bueno, y estas dos imágenes, perdón, todo el conjunto de estas imágenes, me confundí. Esto que estamos viendo acá a la derecha es una verdadera constelación de ciudades en la India, que increíblemente, estas cientos, y no sé si miles de ciudades, pueblos, ciudades, medianas, pequeñas, grandes, alojan una población de aproximadamente 700 millones de habitantes, o 900 millones de habitantes propiamente del Ganges. Este icono marca Nueva Delhi. Si tomamos también, porque esta le llaman la llanura indo-gangética por el Indo, en toda esta región, que es una región muy fértil, viven 1.000 millones de habitantes. Entonces, estas concentraciones de población, acá estamos hablando de un crecimiento, pero de un crecimiento monumental, ¿no es cierto?, como digo, una constelación de ciudades, tiene impactos increíbles. Acompaña prácticamente todo esto a la cuenca del río Ganges, uno de los más grandes del mundo, cuyas nacientes están acá en la cordillera del Himalaya, en los glaciares a 8.000 metros de altura, entregando el agua más pura del planeta. En el recorrido por esta enorme cantidad de ciudades, con esta enorme cantidad de población, el río Ganges se va transformando en esto, ¿cierto?, en uno de los ríos más contaminados del mundo. Y termina acá en la bahía de Bengala, en un enorme estuario, ¿no es cierto?, de selvas y manglares, que es el reservorio de una fauna increíble. Hay grandes mamíferos, por ejemplo, el tigre de Bengala es originario de esta zona, concretamente, de la bahía de Bengala, de la desembocadura en el estuario del río Ganges. Bueno, todo esto está en peligro. Este animalito que se ve acá abajo, tan simpático, es un delfín de río, que es el ícono del Ganges y está prácticamente en estado de extinción. Paso a Córdoba.
Acá están las manchas del crecimiento de Córdoba, acá a la derecha están las poblaciones que ha tenido Córdoba en cada una de estas fechas que se ven acá arriba. Bueno, Córdoba era una ciudad, quizá hasta 1980 era bastante tímida la conexión que tenía Córdoba con Saldan y Villa Allende. Prácticamente era una ciudad rodeada de campo, esa realidad actual, y por eso digo que muchas veces es un error seguir dibujando la ciudad en esta línea, contenida en esta línea que es el radio municipal. Esto podría ser una línea de puntos y dibujar la mancha realmente como es, ¿no? Pero ustedes ven cómo acá, en esta ciudad de principio de siglo, era una ciudad muy pequeña, de 72.500 habitantes, creo que dice allí. Esa ciudad de la última década del siglo XIX, principio del XX, plantea, me voy a detener en 2 o 3 momentos de Córdoba, ¿no es cierto? No se puede hacer de ninguna manera un raconto en el tiempo que dispongo de todas estas etapas de Córdoba. Paso a esto, ¿no es cierto?, en 1890. Fíjense, el dique viejo, el de Casa Fuchs, el de Dumesnil, estos ingenieros formados en Francia, construido por el doctor Viale Macé. El embalse artificial más grande del mundo en esos años. Este es el dique actual, el más grande del mundo. Este se agranda, pero si ustedes habrán observado cuando baja el lago cómo aparece el coronamiento de este paredón, el otro está acá más abajo, desborda por el embudo, y bueno, sí, aumentó la capacidad de embalse del dique, pero no exageradamente, porque hay una diferencia de altura bastante chica, ¿no es cierto? O sea que esto era un enorme dique, realmente una obra hecha con piedra de la región, hecha con cal de la región y hecha con arena que la sacaban de acá antes de que embalsara de la Junta de los Ríos, que le llamaban, que era donde se unían todos los dos más importantes, el San Antonio y el Cosquín, con todos sus afluentes. Y de allí había una acumulación enorme de arena, y con eso se construyó este paredón, con la piedra esa granítico basáltica, con las cales hidráulicas, que todavía están los hornos, algunos como testimonio del pasado, y la arena, de manera que con una tecnología absolutamente local se construyó este dique que fue el más importante del mundo. Pero junto con eso, en espejo de agua, ¿no? Junto con eso, acá en el Malpaso se eleva con este azud se eleva el nivel del río y se sacan los dos canales, el canal sur y el canal norte, que permiten regar más de 30.000 hectáreas en Córdoba en esos años. Estoy hablando siempre de 1890-1900. En ese tiempo se realizan todas estas obras. Córdoba cambia totalmente su perfil productivo. Todas estas zonas que eran pajonales inexplotados se transforman en un verdadero vergel de quintas y huertas que lamentablemente se han destruido en gran parte, pero aún así, fíjense la foto satelital como sigue mostrando el cambio del tejido entre el borde del canal, porque todo esto es un sistema gravitatorio que va derramando el agua hacia abajo, y hacia allá están los cultivos extensivos y acá el cultivo de parcelas pequeñas por el riego, ¿cierto? Como digo, mucho de esto deteriorado. También de la misma época, los sistemas ferroviarios, los famosos coches motores, yo los he usado, conectaban a todas las ciudades de la región de Córdoba. Fíjense el diseño que tienen, prácticamente tienen un diseño de modernidad.
ya vamos a ver los tranvías modernos, cuando hable un poquito más de transporte. Aquí estaban todo esto funcionando perfectamente y lamentablemente hoy destruido. En la ciudad, en los mismos años, la estación Mitre, esto un poco después, pero fundado en aquellos años, el tranvía eléctrico, Banco de Córdoba, el Teatro Riverindarte, el Hospital Nacional de Clínicas. Es decir, una llamativa época de... ¿Cómo estoy con la hora? No se ve la imagen. ¿Se ve la imagen? Me advierten que no se ve la imagen. No, sí, se ve perfecta la imagen y con respecto a la hora, bueno, ya estamos, faltan 10 minutitos para que termine. Bueno, muy bien, vamos a concluirlo en 10 minutos. Es una época complicada, porque es una época que hubo corrupción, que hubo fraude, fundamentalmente electoral, fraude electoral. Allí nace prácticamente la Unión Cívica Radical con la Revolución del Parque, liderada por Alem, que finalmente es aplastada. O sea, tiene luces y sombras, ¿no? Por algo nace la Unión Cívica Radical, que es aplastada ahí en el Parque de Artillería, ¿no es cierto?, en Plaza Lavalle, pero sin embargo le cuesta la presidencia a Juárez Elman, que tiene que renunciar, y sigue Carlos Pellegrini, que hace una muy buena gestión, fundamentalmente regularizando la deuda externa que había adquirido Juárez Elman. Bueno, un episodio pintoresco, ¿no es cierto? Una de las primeras periferias de Córdoba, allá en el sur, en el camino Altagracia, este señor Forestieri hace una urbanización, se ve que tenía muchas habilidades comerciales, de inmobiliario, promueve, hasta lleva a la gente a ver los lotes para firmar la escritura en este ómnibus, pero aparte ofrece el regalo de un lote con el encargo, era un sastre, con el encargo de un traje a 49 pesos. Junto con el traje iba un lote de regalo, pero además 1000 ladrillos para que pudieran empezar a construir su vivienda. Eso hoy es Villa El Libertador, uno de los barrios más grandes de Córdoba, inclusive con mucha autonomía, es una especie de centro o de subcentro, ¿no es cierto?, como tantos otros que tiene Córdoba, en esta ciudad que ya se ha hecho un poco polinodal. Finalmente, en esta Córdoba, ¿no es cierto?, estos dos monumentos de los mismos años, que lamentablemente, después ya pasando a esta época un poco de este modernismo, ¿no es cierto?, mal entendido, que prioriza el movimiento del auto, destruye la Plaza Vélez Sarsfield, la transforma simplemente en un cruce de avenida, se destruye también la Plaza General Paz y también se transforma en un cruce de calle, ¿no? Un tema interesante en relación a patrimonio histórico. La Córdoba de 1980, que me vio vivir en la gestión municipal con ese querido amigo que fue el doctor Ramón Bautista Mestre, gran intendente de Córdoba, en donde, bueno, calificábamos a Córdoba prácticamente en 3 áreas, que era el área central, los barrios tradicionales como áreas intermedias, y las áreas periféricas pobres de Córdoba, con ausencia de servicios y de infraestructura que llevaron un poco a orientar la gestión que la planteamos con el eslogan de la periferia al centro. Bueno, y esta ciudad de hoy, que ha rebasado en muchos con brazos, como si fuera una especie de araña con un cuerpo y brazos extendidos en un territorio enorme, con esta forma de urbanización difusa con alto consumo de suelo,
Córdoba no está creciendo tanto, la capital, como sí crecen las ciudades metropolitanas, pero a su vez las ciudades metropolitanas están consumiendo mucho más suelo en relación a la nueva población que están alojando. O sea que es un impacto bastante negativo. Esto es lo que se ve en la foto satelital, esto es un mapa elaborado por nosotros en el IPLAN. Acá se ven las dos, esto está prácticamente conectado ya a través de la ruta 20, se conecta hasta Carlos Paz y continúa, ¿no es cierto?, por la conurbación de Punilla, esto también por Sierras Chicas, y se van consolidando las urbanizaciones. Acá en la ruta 5 se ve claramente en el camino Altagracia, porque van actuando la vialidad va actuando como vectores en los que avanza la urbanización. Esto es complicado, son los radios municipales, la gobernanza de esto, la gestión del área metropolitana requiere de una organización que todavía no existe. Fue un avance, pienso modestamente, la creación del Instituto de Planificación Metropolitana, pero hace falta una organización interjurisdiccional entre municipalidades y gobierno de la provincia que le dé un poco un marco institucional y establezca prioridades para trabajar en el área metropolitana. Bueno, una zona muy vulnerable al avance de las ciudades, ¿no es cierto? Por ejemplo, por esta disponibilidad de recursos hídricos, solamente tenemos en toda la cuenca del Suquía un módulo anual de promedio de 10 metros cúbicos segundo, y esta es prácticamente nuestro tanque de reserva, ¿no es cierto?, para un gran sector de Córdoba y del área metropolitana. Hay que sumar la disponibilidad que viene del canal Los Molinos Córdoba y nada más. Esta es la categorización que hicimos para definir la normativa de uso del suelo, que está reflejada en 2 leyes provinciales que necesitan de la adhesión de las municipalidades, por eso tienen una cierta debilidad en su aplicación. Acá se ve Carlos Paz como abrazado el perilago de San Roque, con faltas de previsiones en el desarrollo de la infraestructura. Esto viene, por supuesto, de muchísimas décadas atrás. Y finalmente, y muy rápidamente, me refiero al impacto negativo que tiene el tránsito con el crecimiento de las ciudades. Fíjense lo que es esta calle de Córdoba comparado con lo que fue aquella avenida Olmos que había mencionado antes. Fui ahí en Ámsterdam buscando estos edificios de arquitectos importantes. Había uno del uruguayo Viñoli, otro de Toyo Ito, del japonés y otros arquitectos importantes. Y recorriéndolo está hacia la izquierda de la imagen esta, me encuentro con este estacionamiento de bicicleta. Y claro, esto, si uno multiplica la superficie de cada bicicleta por la de un auto, imagínense lo que sería esto. Además, todas estas bicicletas circulando, la superficie viaria que utilizan en relación a un auto, ¿no es cierto? Y bueno, acá están imágenes, estas les he sacado de internet, de La Voz del Interior, de nuestra ciudad de Córdoba, el verdadero desastre que es el tránsito en esta ciudad. Y vamos a hablar más de movilidad que de tránsito, por eso está también el tema de la vialidad. Es importante el anillo de circunvalación ampliado ya a 3 carriles, pero hay que pensar también en que hace falta una visión regional, por eso está planteado un segundo anillo que llamamos metropolitano, y un tercero, ¿no es cierto?, que llamamos anillo regional, que da estas alternativas, por ejemplo, de venir desde el norte y en vez de llegar hasta la circunvalación, por ejemplo, si va al puerto de Santa Fe, ¿no es cierto?, buscando la ruta 19, hace este recorrido. En fin, son las posibilidades que van dando los anillos estos que transforman un sistema dendrítico, haciendo referencia a las células del cerebro, en un sistema, pero estas tienen conectividad en el cerebro a través de impulsos directos, se vinculan entre sí y no hacen los recorridos estos, por ejemplo, para ir de un punto a otro, sino que se van interconectando a través de los impulsos eléctricos. Este esquema de trama es el que
nos puede mejorar mucho la situación del tránsito, sin que esto signifique que sea la única solución. La vialidad es uno de los aspectos. El transporte público es quizá uno de los más importantes, y la multimodalidad, o sea, las distintas formas. Nosotros nos movemos de que salimos caminando, a que podemos agarrar una bicicleta, a que podemos tomar un ómnibus u otros sistemas más modernos. Acá tenemos la transferencia de la bicicleta al ferry, acá tenemos la transferencia de la bicicleta al tren, el tren, las bicicletas adentro del tren, o siendo portadas en un bus. Bueno, esta es nuestra propuesta, el sistema multimodal de transporte metropolitano, y acá se ven alternativas. Estos barrios altos de Medellín eran verdaderamente inaccesibles en la época del narcotráfico de Pablo Escobar Gaviria. Hoy se pueden ir a visitar con toda tranquilidad, va mucho turismo inclusive a ver estos barrios. Y acá sistemas de transporte modernos, como el caso de la ciudad de Estrasburgo y los tranvías modernos, que están prácticamente en todas las ciudades europeas. Es el sistema que más se ha desarrollado. Acá está el de Sevilla, este es uno muy moderno de Bombardier, Palermo. Esto es Roma, esto es Barcelona, esto es Estrasburgo, que se vio recién, esto es Bilbao, en fin. Y acá tenemos el BRT, o sea, los buses de tránsito rápido en Medellín, ¿no es cierto?, con la estación en el medio de la avenida, y este es el Transmilenio de Bogotá. Bueno, trabajos nuestros de la ciclovía en la escala metropolitana, planteando la necesidad de conexión entre la escala metropolitana. Acá están los distintos ramales que hemos estudiado de las ciclovías metropolitanas y cómo se conectan con en la ciudad de Córdoba. Este es un estudio particular que hicimos junto con la Secretaría de Recursos Hídricos de la ciclovía del Suquía, que la planteamos como un paseo. Ya esto está en marcha, se ha licitado un tramo, y de acá se conecta desde el Parque Kempes hacia la escala metropolitana. En este estudio también se han considerado una serie de parques urbanos a la manera de la isla de los Patos, con una isla en Villa Urquiza, otra en Zípoli, y otra allá en barrio Yapeyú, que dan la posibilidad de generar más elementos que convoquen, digamos, a la gente, que den alternativas de espacio verde. Bueno, estas son las vinculaciones que decía hacia Sierras Chicas, ¿no es cierto? En este caso por Bodero y el Parque Metropolitano de Sierras Chicas, que le llamamos, a Calera también. Bueno, y termino con esto, que es algo que, o sea, a mí en lo personal me entusiasma siempre mucho. También a mis socios de mi pequeño equipo del IPLAM, quiero mencionar a los fundadores, ¿no es cierto?, como el arquitecto Mois, el arquitecto Bravo y el arquitecto Alonso. Después se han sumado otros jóvenes, ¿no es cierto?, como el arquitecto Gabuti, el arquitecto Dante Bueno y el arquitecto Fernando, que nos han ayudado muchísimo, y es un equipo bastante pequeño, ¿no es cierto?, el que conforma el IPLAM. Le llamamos Tram Suquía. Es un tren que son tranvías, que por la modalidad de tranvía, que circulan en el borde del cauce del Suquía en algunos casos. Acá están atravesando un puente como es el Zípoli, acá van recorriendo la zona del centro, que entre los paredones, acá van atravesando el puente Santa Fe, perdón, Avellaneda. Acá hay una estación y acá hay otra estación, es decir, se desfasan para que ocupen un ancho menor. Acá por el Boulevard Mitre ocupan el centro del boulevard, y desde esta forma se podría conectar, por ejemplo, Calera con Ciudad Universitaria, digamos, en el futuro. Bueno, son cosas difíciles de resolver desde el punto de vista económico, son cosas que hay que pensarlas, que se pueden desarrollar durante varios periodos de gobierno,
pero los planes tienen que existir, porque si no, no tenemos rumbo y no sabemos hacia dónde dirigirnos. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, la verdad, espectacular la charla. Como decíamos al principio, son buenos estos espacios como para pensar, sirven siempre como disparadores para plantearnos cosas o para tomarnos un tiempo para repensar algunas otras. No sé si quieren que hagamos algunas preguntas, hay unas preguntas en el chat o ya estamos muy justos con el tiempo. Edu. No, por supuesto, escucharlos a los participantes y bueno, y que ellos planteen las inquietudes, para eso estamos, así que no nos estiremos mucho en el tiempo. Bueno, acá De la dice, fundación, pero bueno, si hay preguntas, desde luego. acá dice, hola Guillermo, comentaste nuestro mejor pasado institucional y urbano. La destrucción que tuvo la ciudad de Córdoba, para que se me pasa, por diversos motivos y las consecuencias sociales y ambientales conocidas y la dificultad para revertirlo. Quisiera que pudieras comentar algo sobre cómo frenar el verdadero minado que representa la fragmentación urbana por incumplimiento de normativa en casi todos los barrios históricos, con la plusvalía para que la ciudad, sus vecinos, no sigamos impávidos y podamos comenzar a amortiguar los daños. Bueno, sí, indudablemente es algo difícil, ¿no es cierto? Porque hace falta un poder de policía, no solamente la normativa, sino un poder de policía para hacerla cumplir. Pero aparte de eso, me gustaría señalar que la normativa es muy importante, los planes urbanos son muy importantes, pero en cierta forma tenemos que entender de que la ciudad nos refleja. ¿Mm? Es una especie de matriz física que está mostrando lo que es la sociedad. No es es algo que se construye solo. Si nosotros encontramos una sociedad, perdón, fragmentada, injusta, con grandes contrastes de riqueza, de pobreza, de miseria inclusive, bueno, inevitablemente estas realidades se reflejan en el hecho urbano. ¿Y cómo estemos? Desde el hecho urbano también se puede, porque esto es como como dos caras de una misma moneda, un mejoramiento de las condiciones de hábitat, ¿no es cierto?, en esos barrios pobres, en esos barrios miserables en algunos casos, pensemos en las villas miserias. Hubo un proyecto importantísimo del diputado nacional Fabio Ketlas, que fue orientado hacia la reurbanización de villas de emergencia en todo el país. Esa ley, si se hubieran dispuesto de los recursos, la organización y la federalización, digamos, de esa iniciativa en todas las provincias y ciudades de Argentina, hubiera sido una gran cosa, porque cuando una fragmentación social se refleja en una fragmentación urbanística, y a su vez una fragmentación urbanística está mostrando una fragmentación social. Entonces, hagamos ciudades más justas, más equilibradas, pensemos más en estas realidades sociales acuciantes y actuemos sobre ellas. También, por supuesto, defendamos los barrios tradicionales. Hay normativas, si hace falta actualizar las normativas, habrá que hacerlo, pero aparte después, como digo, hay que hacerlas cumplir. Y defendamos el centro también, porque el centro es un poco el corazón de la ciudad, nos lleva y nos recuerda a nuestros fundadores,
a lo que fue aquella ciudad vieja de las 70 manzanas, que encierra un patrimonio histórico importantísimo de proyección internacional y que tiene como consecuencia una posibilidad turística importante. Defendamos el centro, repoblemos el centro, la gente se ha ido del centro, se han ido a barrios como Nueva Córdoba, como General Paz, como Alberdi. Yo creo que el centro tiene que mantener su dinámica y mantener también su presencia, ¿no es cierto?, como elementos emblemáticos de la historia de la ciudad. Bueno, no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más. Ahí dicen, quiero saber si es posible dragar el río Suquía. No, lo que el río Suquía, digamos, tiene una impronta dada por una iniciativa de allá de la década del 50, creo que es la canalización del río. Si ustedes observan desde el puente Santa Fe, aguas arriba, donde está la isla de los Patos, uno ve un río mucho más natural, con más espacios laterales. Bueno, la urbanización fue avanzando sobre el río, fue dominándolo. Ustedes piensen que antiguamente el río antes de que existieran los diques, ¿no es cierto?, debe haber sido un río de crecidas extraordinarias, cuando se juntaban todos los ríos de la sierra, ¿no es cierto?, y pasaban por acá con enormes playas de arena. Bueno, de todo eso no quedó nada. Ahora es un río urbano, bastante maltratado, y con una impronta, como dije, de un canal de hormigón, que, bueno, ojalá que no estuviera, pero tampoco es factible pensar en la destrucción total del mismo. Sería una iniciativa sumamente arriesgada. O sea, dragar, no se puede dragar. Lo que sí hay que hacer es a ese canal mantenerlo limpio, porque manteniéndolo limpio puede canalizar el agua habitual, ¿no es cierto?, del caudal del río, y se pueden mantener los espacios laterales, que son muy interesantes. Yo tengo fotografías de cuando en aquellos años se materializaron esos espacios, lo mismo que la isla de los Patos, etc., y estaban plagados de gente, ¿no es cierto? Además estaban los patos blancos, que podrían volver a implantarse. Es fácil hacerlo, el pato Pekín bastante Me quedo muy incómodo para ver las preguntas. domesticable. Bueno, en fin, hay muchas cosas para hacer en el río. Hubo un taller muy lindo en la facultad que le llamaron Río Urbano, y la producción realmente de los alumnos fueron 4 cátedras de arquitectura que trabajaron en coordinación. La producción de los alumnos en cuanto a ideas y propuestas fue extraordinaria. Perdón que recién estaba con el audio. A ver, la falta de actualización bianual de la ley del IPLAM se encuentra en contravención con el artículo 186 del régimen municipal de la Constitución Provincial de Córdoba. Ese artículo establece como competencia municipal la potestad sobre el uso del suelo y desarrollo urbanístico. Bueno, efectivamente la Constitución de la provincia de Córdoba le da una impronta muy fuerte a la autonomía municipal. Y entre todas las atribuciones que tienen las municipalidades está la de dictar sus propios códigos urbanísticos. Efectivamente, esto está en la Constitución. Entonces, las leyes, la actualización bianual que fue planteada en el IPLAM, que se realizó, quiero aclararlo. Lo que pasa es que no pudo después prosperar. Entre una de las cosas es porque tampoco pudo actualizarse la ley de ordenamiento territorial del bosque nativo. Entonces nosotros necesitamos ese instrumento para plantear una capa que sea compatible con esas zonas de bosque que están en rojo, que son las zonas que hay que preservar, inclusive la de amarillo también. Bueno, pero me refiero que la actualización está hecha, se hizo en acuerdo con los intendentes, y hemos elevado un nuevo proyecto que, en vez de plantear la actualización
como estaba planteada en la ley anterior, a través de todo el espacio metropolitano se vaya haciendo por corredores. Entonces esto sería mucho más flexible, más fácil de manejar, y bueno, estamos esperando que este proyecto de ley que hemos elevado tenga curso y podríamos tener un futuro a nivel de normativa metropolitana mucho más eficiente que el que hemos logrado hasta ahora, que como bien se ha advertido en la pregunta, no ha podido todavía ser actualizado. Pero, insisto, la atribución, la definición de los códigos urbanísticos dentro de los radios municipales pertenece a las municipalidades y por lo tanto las leyes provinciales solo son válidas si las municipalidades adhieren. Y hay un absurdo total en la dimensión de los radios municipales, que no tendrían que tener el tamaño que tienen actualmente, porque entonces las municipalidades pueden tomar disposiciones que están totalmente alejadas de la ciudad y sus áreas de crecimiento, que es lo que correspondería que definan los radios municipales. Bueno, nos quedaremos hablando mucho más tiempo, pero queremos ser acotados. Hay otras preguntas que después te las vamos a pasar, y también ahí en el chat se pasó el mail de la fundación, por si alguien quiere consultar algo puntual también lo pueden hacer. Le doy la palabra a Eduardo Neil, presidente de la fundación, para cerrar un poco esta charla. Bueno, gracias, arquitecto. Los que lo conocemos sabemos de su capacidad técnica. Nos honra permanentemente todo lo que hace y la admiración que le tenemos desde los más cercanos hasta todos los que lo conocemos. Acá en sala, lo estoy viendo por ahí, hay un amigo que próximamente, a partir de diciembre, va a ser diputado nacional, el cual me decía hace unos días en una charla, en un evento que participamos, me abrazaba como él es tan afectuoso y me decía, es por acá, Eduardito, me decía. Y realmente es por acá, es escuchando, es capacitándonos, es entendiendo las necesidades del cordobés, del amigo, del vecino, es por acá, no cabe duda que es por acá. Es con tecnicismo, es estudiando, escuchando y capacitándonos. Ese es el lema de la fundación, ¿no? Que esto sirva, que sea un espacio que sirva para que nos capacitemos todos y que escuchemos, sobre todo. Por eso cuando se abrió las preguntas hago referencia a que escucharlos es lo más importante dentro del espacio de esta fundación. Agradezco infinitamente a todos los participantes, agradezco también a la gente que nos acompaña siempre en todas las presentaciones, sean virtuales o presenciales. Un año muy difícil para todos. Y como yo siempre digo, hay que agradecer que estamos con salud y que estamos vivos. Esto fue realmente un caos. Así que agradecerle a todos, agradecer el tiempo, agradecer el espacio que nos brindan, el ratito que nos dan de su tiempo libre, de su actividad laboral. Agradecer a todos los que nos acompañan, dirigentes del espacio político que hoy estamos trabajando y que formamos parte. Y bueno, sé, Gustavo, que sos amigo de Guillermo, no sé si lo querés saludar, ha hablado de proyectos, y bueno, quiero que nos cuentes también un poquito vos, que estás por iniciar tu desempeño como diputado, si algo de esto tienen en mente y si va a servir gente como Guillermo, que seguramente va a estar al pie del cañón para lo que necesitan, ¿no? Bueno, Eduardo, yo le agradezco mucho a la Fundación por este evento y la verdad que ha sido una extraordinaria exposición, Guillermo, como a lo largo de toda tu vida. Mucho de la impronta de esta ciudad, y también de la provincia, de Gran Córdoba, te lo debemos a vos, Guillermo. Pero siempre, además de tu capacidad intelectual, de tu brillantez profesional, me consta, porque nos conocemos hace mucho tiempo, tu don de gente, tu condición humana, que sos un verdadero ejemplo de la Córdoba y de los cordobeses que queremos. Así que yo estoy entusiasmadísimo con tu exposición, ha sido de una utilidad enorme para mí, soy un urbanista frustrado, así que vos sabés que amo lo municipal,
Pero, y me tocó ser parte de la gestión de Martí, la que continúa la de Ramón, así que Ramón Mestre Padre, así que hemos tenido la suerte de ser parte de 16 años de trabajo conjunto por una ciudad que mejoró muchísimo en aquellos años. Te felicito, te agradezco y la verdad que me encanta tu vigencia, tu actualidad, tu capacidad para seguir innovando, para seguir soñando. Y sinceramente estoy muy orgulloso de tu amistad, Guillermo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno, y para ir cerrando ya, al margen del agradecimiento a todos, sobre todo los dirigentes del PRO que también están presentes en el Zoom hoy, los cuales estamos trabajando codo a codo, proyectando la Córdoba que queremos para el 2023, no, para el 2050. O sea, esto es a largo plazo. No, esto no es un tema electoral, esto es tratar de que la Córdoba esté mejor a larguísimo plazo. Y vamos a tener nafta para un rato más. Así que gracias a todos, gracias y felicidades. Felicidades a todos, seguramente, bueno, ya es la última charla del año, así que nos veremos el año que viene. Y bueno, de nuevo, gracias en nombre de toda la Fundación Cordobeses Comprometidos. Gracias al equipo que me acompaña, sin ellos esto es imposible. Así que bueno, en nombre de toda la Fundación Cordobeses Comprometidos, felicidades, feliz Navidad, feliz año, y si Dios quiere, nos vemos el año que viene. Gracias a todos.